Y bueno, pues hoy tengo aquí, se nos cae el guajolotito. Digo, bueno, ahorita no pasa nada, no pasa nada. Tengo aquí en mis manos ni más ni menos que este librazo que lleva por título Pocahú Radio Internacional, una muestra de rara flora y fauna musical de Alejandro Cárdenas López, que él coordinó esta maravilla de libro. Y bueno, pues Alejandro ya está conectado y también me da mucho gusto recibir a Sergio Sandoval, especialista en preservación audiovisual de la Fonoteca Nacional, porque bueno, es una discusión muy interesante que tiene que ver con los archivos, con creación de nuevos conceptos radiofónicos, pero bueno, tenemos ahorita el tiempo para discutirlo. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Sergio y saludos, por supuesto, a nuestros colegas allá en Puebla, en el oriente. Gracias, Alejandro. Y bueno, pues saludamos a Sergio Sandoval. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Mucho gusto, Ricardo. Bueno, pues ¿cómo le hacemos para entrarle al tema? Yo quisiera un poco contextualizar a la audiencia de televisión, ¿no? Sobre el caso, yo creo que es el producto radiofónico emblemático de Ibero Radio. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo es que se genera este estilo? Lo platicaba hace unos minutos con Sergio. Qué difícil es, tanto en radio como en televisión, la creación de un concepto que no nos suene o que no nos suene mucho a otra cosa, ¿no? Es un concepto que sea disruptivo, que sea creativo en el mejor sentido de la palabra y que pueda tener una personalidad propia. Y creo que Pocahú lo logró sin duda alguna, Alejandro. Así es, muchas gracias. Pues cuando yo estaba como director de la estación hasta hace aproximadamente un año, ¿sí? Ahora soy profesor aquí de tiempo completo en la Ibero, pues a mí me tocó esta parte donde empezamos a explorar la posibilidad de recuperar series de programas y encontramos que el programa emblema es Radio Pocahú. ¿Por qué? Porque es un programa que se hizo desde hace casi ya 20 años, casi nació un año después de la estación. Y es un programa que generó una forma diferente de dar música del mundo de forma muy creativa. Es decir, luego hay medios muy alternativos que ponen música muy clavada y que generalmente pueden hacer que la audiencia se canse, ¿sí? A menos de que sea una audiencia muy de nicho, ¿sí? Y eso, pues sí puede girar hacia el concepto de radio especializada, pero también las radios tienen que ser flexibles con sus audiencias y darles elementos que tengan eso, ¿no? Por ejemplo, casi todas las estaciones tienen sus horas de clásicos, ¿no? Y luego sus horas de los Beatles y sus horas de Juanga. Es decir, es muy normal que los medios de comunicación especializados se vuelvan generalistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la audiencia se cansa de que les pongas el mismo tipo de música, ¿no? Evidentemente los que están muy clavados sí, pero la realidad es que tienes que también atraer. Entonces creo yo que lo hicieron muy bien los iniciadores, tratar de hacer un concepto de una isla fantástica, un marajá, estilo la India, que fuera melómano, que le gustara la cultura. Dime a qué líder le gusta la cultura. ¿Cuántos candidatos, Ricardo o Sergio, han escuchado hablar de algún artista o de algún poeta en esta campaña? ¿Cuántos han hablado sobre música? ¿No? Muy pocos. Todos están en la pura grilla y en los rollos de las propuestas, y a veces no le meten sustancia, ¿no? Entonces el tener una historia fantástica en una isla escondida en el trópico con un marajá que le guste la cultura, creo que fue un proyecto muy bonito, y en el momento en que ellos lo trabajaron se volvió el programa emblema, que suena en la Ciudad de México y también, por supuesto, suena en Puebla con Radio WAP. Y evidentemente este programa lo que genera es que se encontraron aproximadamente 800 series, que justo Sergio, que está aquí con nosotros, las trabajó. 800 programas originales, perdón, con varias series, y se documentó todo, y con eso nosotros logramos trabajar un concepto visual que es un radiolibro, que se puede escuchar los programas mientras se lee y mientras se visualiza, con ilustraciones de Carlos López Magaña y Angélica Trejo. Es un libro colectivo, yo solo coordino. A mí me tocó hacer solo un par de capítulos donde hablamos de radio y buen humor, que ahorita le entramos a ese tema, pero colaboramos entre 20 y 30 personas para hacer este libro. Qué maravilla. Oye, en algún momento me platicaste sobre este concepto que es la caricatura radiofónica. ¿Cómo, digamos, este concepto se fue construyendo? Y también que me platiques un poco en esta línea de tiempo,
pues cómo se fueron sumando estos personajes, que bueno, debo de decirlo, que uno de los grandes personajes de esta serie, pues es ni más ni menos que el Gringo Viejo, ¿no? Que se sumó también ahí a las filas del Marajá. Así es, lleva más de 10 años sonando en Radio Pocahú porque la historia que a mí me cuentan, sí, es que en una valija diplomática que le llegó al Marajá, escucharon uno de los programas en Radio WAP y después en TV WAP, entonces pues le gustó muchísimo al Marajá y solicitó una reunión para que se pudiera retransmitir y a partir de 10 años se retransmite el Gringo Viejo, ¿no? Y esto lo hicieron algunos de los emisores y emisarios de 99 que recibieron la señal y como la única radio que transmitía en México en ese momento, pues contactaron a Radio WAP y les encantó el concepto del Gringo Viejo, ¿no? Que es un concepto muy pensado para la isla, hablar de una, digamos que no solo una fonoteca, perdón, sino un fonógrafo y hablar de la música antigua pero explicada de una forma muy creativa. Entonces el Gringo Viejo participa en el libro, él tiene un apartado, incluso ahí mismo él recomienda música, es uno de los aproximadamente 20 personajes que aparecen en el libro. Entonces el concepto de caricatura musical es un concepto que se pensó tomando en cuenta los grandes proyectos de Radio y Buen Humor y TV y Buen Humor, como este programa, por ejemplo, ¿sí? Pero en sus orígenes, pues por supuesto está La Tremenda Corte, toda la obra de los Tepichines, por supuesto que está el Rizámetro, también podemos hablar de proyectos como El Hueso, o incluso en Colombia un gran proyecto de doblaje político que es La Luciérnaga, ¿no? Tampoco quiero hablar tanto de los Masca Brothers, pero bueno, ahí también hay un poco de teatro y buen humor y televisión. Oye, también me acuerdo mucho de esos capítulos donde aparecía Don Gato, ¿no? Así es, de hecho, justo Don Gato también está inspirado en esa caricatura, ¿no? Es decir, Marajá de Pocahú viene de uno de los capítulos de esta serie famosísima, ¿no? Que en México tuvo un éxito tremendo por su doblaje, pero a final de cuentas, digamos que solo se inspiró en el nombre, claro. Ni siquiera se llama igual, sí. Este es PKJU, pero a final de cuentas sí hubo ahí una idea de decir, ¿por qué no traemos una benévola dictadura a que llene de cultura a sus habitantes y no solo quizás de burocracia, ¿no? Oye, pues qué maravilla. Está con nosotros aquí Sergio y bueno, qué importancia de este proyecto, ¿no? Que es, digamos, el rostro hacia el público, pero de un trabajo inmenso en cuestión de archivos sonoros, en cuestión de catalogación, o bueno, de distintos equipos de trabajo, importantísimo. Claro, sin duda. Estamos ante un caso particular porque si te fijas, todo surge a la inversa, ¿no? De pronto tenemos un guión de un material impreso, surge un programa de radio, un programa de televisión, pero aquí es a la inversa, un programa de radio que está generando una publicación, ¿no? Entonces, nosotros que nos dedicamos a la gestión documental estamos particularmente contentos, porque precisamente a partir de un programa de radio, que ya nos dieron cuenta precisamente ahorita de todo este recorrido que hizo, se genera, a partir de todo este imaginario, se genera una publicación. Entonces, nosotros que estamos atrás, ¿no? Del trabajo de administración de archivos, administración de programas de radio, de televisión, sin duda alguna, el que tengan todos estos contenidos una segunda oportunidad, ¿no? Pues sin duda alguna habla de un material importante, ¿no? Claro. Ya la comunidad universitaria ha dicho, aquí hay algo importante, hay que retomarlo, hay que difundirlo, y qué mejor manera de protegerlo que generando este tipo de publicaciones, que ese es precisamente el objetivo de generar memoria, ¿no? Los archivos al final del día generan memoria. No olvidemos que gran parte de la historia del siglo XX está grabada en los documentos sonoros y audiovisuales, que son los más vulnerables aparte, ¿no? Sí, entonces ya el programa Memoria del Mundo volteó la cara y dijo, aguas con estos programas, allá hay información importante que se está perdiendo. Claro. Y el hecho de generar estas publicaciones es voltear a verlos y decir, hay que protegerlos. No, y qué miedo, ¿no, Alejandro? De pronto, no sé si nos ponemos a observar en los últimos 30 años los distintos
digamos, formatos, ¿no? De archivos, ¿no? De las cintas, a los DATs, a esto, al otro, y ahorita, bueno, los archivos digitales, pero el archivo siempre es el área más sensible, ¿no? El área que se puede perder con... Es el área más sensible, es el área más olvidada, la que menos se atiende, pero al final del día es hasta donde acuden los investigadores, los creadores, Claro. para precisamente generar nuevos productos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de tenerlos conservados, administrados, identificados, para que en su momento, cuando lleguen los investigadores, pues entonces podamos ofrecerles este abanico No, pues de para hacer una buena posibilidades, ¿no? tesis, sin duda alguna, la tesis sobre el marajá, Alejandro. Sí, no, imagínate programas de radio emblemáticos en la historia, como el famosísimo Lado Oscuro de la Luna, ¿no? Claro. Que sonaba, digamos, en la radio de la Ciudad de México, por ahí con Villoro y otros, de Benguenchi, si no me equivoco. O sea, que esos programas, pues ahorita ya no se escuchan, pero sí están en los archivos de radios universitarias o radios públicas, ¿no? Qué mejor que poder recuperar algunos fragmentos, imprimirlos, ¿no? Volverlos un libro. En este caso, bueno, nosotros le pusimos la cereza en el pastel, que lo volvimos ilustrado, ¿no? Como era tan colorido la isla y como había tantas cosas, ¿no? Y por el tipo de música, ¿no? Y evidentemente es una forma también de hablar de lo que es el futuro de la radio, que la radio, su futuro está en los celulares, ¿sí? Claro. Es decir, cada vez menos se van a vender radios, pero sí se van a poder escuchar en los celulares con el chip activado, aunque hay compañías como Apple que no lo quieren activar, pero sí en Android, y es la mayoría del mercado en México, todavía por suerte, ¿no? Entonces, en un futuro, qué mejor que poder escuchar un programa de radio a través de una aplicación con código QR, donde uno puede ir viendo algunas partes del programa y escucharlo con una guía visual, es decir, es un concepto que te exige que no solo estés ya escuchando, sino que también estés leyendo y escuchando a la vez, y eso genera una nueva dinámica, que es algo de esta generación visual en la que estamos, que los chavos están viendo la tele y mandando mensajes a redes sociales, ¿no? O sea, es muy común ya como la multimedialidad, ¿no? Estar en varios medios a la vez. Sí, sí, que no sabemos muy bien qué consecuencia traiga, pero de que esa es la realidad, esa es la realidad. Y yo te quiero felicitar y felicitarlos a todos los que participaron en este libro. La verdad es que es una joya. Y bueno, pues ya tendremos oportunidad de presentarla en Puebla, sin duda alguna, ¿no? Encantadísimo de ir por allá, que además se escucha el programa, y saludar, por supuesto, al Gringo Viejo y a Sergio, que hace mucho que tampoco lo veo. Sí. Así es. Sergio, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias. Ale, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo y por aquí nos vemos en Puebla. Listo, gracias, hasta luego. Aloha, Marajá. Aloha Marajá, como dijera el sonido Pocahú.